Hola, bienvenidos a todos a la clase de hoy. Vamos a comenzar en un momento cuando lleguen algunos más de los compañeros. Bueno, ya somos 10 y creo que ya podemos comenzar para no atrasar. Y bueno, hoy día vamos a ver básicamente consejos de cómo titular y cómo escribir correctamente el cuerpo de nuestras noticias, de nuestras notas informativas. Aquí algunos tips de algunos errores habituales al momento de titular. Por lo menos 5 o 4 errores habituales al momento de titular, que son normales también porque, como ustedes saben, titular es complejo, es difícil, requiere bastante tiempo y bastante dedicación, y es una práctica que se perfecciona con el tiempo. O sea, mientras más títulos uno redacta, mejor lo va haciendo. Pero es bueno tomar conciencia de algunos errores que son muy comunes. Por ejemplo, la falta de precisión, que quizás es el error más habitual, y es básicamente que se deja de incluir en el título un dato importante, un dato relevante, o se hace de manera inexacta. ¿Ya? Otro error muy habitual son los títulos muy generales. Hay que tratar de titular con frases específicas sobre un tema específico y tratar de evitar títulos muy genéricos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con genéricos? Por ejemplo, títulos que se podrían publicar, que son tan genéricos, son tan generales, tan poco específicos que se podrían publicar cualquier día. Por ejemplo, aquí tengo uno. Gobierno busca solución para la crisis. Es un título tan general, tan poco específico, que se podría haber publicado cualquiera de estos días en los últimos 2 meses. Porque durante los últimos 2 meses, obviamente, las autoridades han buscado, dentro de lo que han podido, ¿cierto?, soluciones para la crisis. Un título que no sirve, porque es demasiado general. Hay que ir a lo específico. ¿Qué sería lo específico? Por ejemplo, hoy la cifra récord de contagiados. Ese sería un buen título. Gobierno informa que Chile ha alcanzado la cifra récord de 2.660 y fracción de contagiados. Ese sería un título específico. Y el que está aquí, que estoy destacando, ¿cierto?, sería un título genérico, demasiado general, que no nos sirve, que no informa en realidad de lo que está pasando. Un título demasiado genérico también es un título vago, ¿cierto?, que podría aplicarse, que podría redactarse, que podría publicarse prácticamente en cualquier día, en cualquier contexto, ¿no? Y por lo tanto incumple la regla de contener la información básica que el lector necesita para estar entendiendo lo que está pasando en la contingencia. En este caso, el título está bien escrito, cumple con la norma, ¿cierto?, de sujeto, verbo, complemento.
es decir, de sujeto y predicado. Está bien escrito. El problema es el contenido, que es demasiado general. Entonces hay dos tipos de errores, algunos de contenido y otros de redacción. Veamos cuando rompemos las normas básicas de redacción de un título informativo. Estamos hablando de títulos informativos. Cuando te saltas la estructura sintáctica de sujeto, verbo, complemento, o sea, de sujeto, predicado, y redactas títulos sin verbo, o con construcciones pasivas, o con construcciones negativas, verbales, ¿cierto? Que hay que tratar de evitar. Siempre en el título, ojalá, verbos activos y verbos afirmativos, en positivo. O sea, la palabra no, por ejemplo, habría que tratar de evitar de colocarla en un título, y decir lo mismo, pero con buscar una fórmula en afirmativo. Veamos un título que tiene, que rompe estamos hablando de títulos informativos, que rompe la estructura de sujeto, verbo, complemento, o sea, sujeto y predicado. Este, por ejemplo. Buscan solución para el coronavirus en Santiago. Está el verbo, que es buscan, y está el complemento, solución para el coronavirus en Santiago, pero falta bueno, además que es muy genérico también, falta el sujeto, o sea, gobierno sería en este caso, gobierno busca solución para el coronavirus en Santiago. Ahí estaría mejor, ¿cierto? Más específico aún, MinSal, ¿cierto? Ministerio de Salud. MinSal busca solución. MinSal. MinSal busca solución para el coronavirus en Santiago. Ahí estaría mejor porque por lo menos estamos cumpliendo con las normas básicas de redacción de un título informativo, ¿cierto? Sujeto, verbo, complemento. Acá falta. No basta con cumplir con la norma básica de redacción, porque como vemos acá, aquí hay un contenido demasiado general. O sea, esto también podríamos haberlo, ¿cierto?, colocado cualquier día de la emergencia de crisis sanitaria que estamos sufriendo y salvamos perfecto. La idea es buscar títulos específicos que tengan, que entreguen información precisa. Esto es muy genérico. Veamos otro error habitual en la titulación, en títulos informativos. Titular con un aspecto secundario. Es decir, por ejemplo, hoy la noticia fue claramente el récord de contagiados, 2.660 y fracción, ¿cierto? Cifra récord de contagiados. Esa es la noticia, con eso tenemos que titular, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros titulamos con un aspecto secundario? Por ejemplo, la cantidad de contagiados en regiones, o la cantidad de contagiados, o la cantidad de contagiados asintomáticos. Eso con titular nuestra nota con un dato secundario. Eso es un error. Es un error no porque lo que estemos diciendo esté mal escrito o sea falso, no. Puede estar bien escrito y es verdadero, efectivamente, si damos la cifra exacta de asintomático, por ejemplo. Pero no es el aspecto primario, no es la noticia. La noticia de hoy claramente es la cantidad récord de contagiados en general, contagiados, que son 2.660 y tantos. Bueno, y además, ¿cierto? Errores de puntuación, de ortografía, de vocabulario, bueno, errores también sintácticos, ¿cierto? Uno se puede equivocar efectivamente en el cuerpo de la noticia, se te puede ir por tipeo, por hacerlo muy rápido, ¿cierto? Se te puede ir una letra más, una letra menos, una vez, digamos, en una palabra, o te puede faltar un acento, en el cuerpo de la noticia, eso se entiende, porque somos humanos, digamos. Pero en el título es bastante grave que un título vaya con faltas de ortografía, o faltas de puntuación, o faltas de vocabulario, o faltas de ortografía. Es bastante grave porque todos sabemos que el título es la entrada que tiene el lector a nuestra noticia. Entonces, si él ve un título, y más encima siempre va con letras grandes, entonces es horrible, uno poniéndose como lector, enfrentarse a un título con faltas de ortografía, por ejemplo. Pasa a veces también. Yo he visto, especialmente publicaciones online, que
el título está con falta de ortografía y rápidamente alguien se da cuenta y lo pueden cambiar. Lamentablemente en papel eso no se puede cambiar y se publica así y es, bueno, yo como lector no confiaría en un título con falta de ortografía y no sigo leyendo la nota. O sea, es un ruido que se me produce ahí en la lectura, me doy cuenta inmediatamente y, sinceramente, si el título está con falta de ortografía, no sigo leyendo el resto de la noticia porque se me produce una falta de confianza. Ahí tenemos tenemos 5, ¿cierto? Errores habituales en la titulación, y yo agregaría otro que no es muy común, pero a veces pasa, que es publicar información falsa. Sacar conclusiones erradas, por ejemplo, de este título, cuarentena total en Chile. Bueno, además, ustedes ven que vemos que le falta, esto no es un título prácticamente, ¿cierto? Porque le falta el sujeto, le falta el verbo, y más encima es falso, porque no hay cuarentena total en Chile. La cuarentena total solo es en el Gran Santiago, ni siquiera en la región metropolitana. Entonces ahí también es una sexta posibilidad de error en la titulación cuando tú publicas información falsa o errada. No a propósito quizás no te diste cuenta y sacaste mal conclusiones. Por ejemplo, he leído que en algunos medios publican cuarentena total en región metropolitana, lo que es falso en realidad, porque hay varias comunas más bien rurales de la región metropolitana que no están en cuarentena total todavía. Por ejemplo, Lo Barnechea, Colina, etc. Entonces, cuarentena total en la región metropolitana sería un título incorrecto en el sentido de que es falso. ¿Ya? Sacamos una conclusión errada. Lo correcto sería cuarentena total en el Gran Santiago. Ahí podríamos estar más acercados. O si no, colocar simplemente en la cantidad exacta de comunas de la región metropolitana que entran en cuarentena. Ahí sería mucho mejor, ¿cierto? Y obviamente le falta el verbo y le falta el sujeto, ¿cierto? Gobierno decreta cuarentena total en el Gran Santiago. Ese sería un título correcto. Estaríamos cumpliendo con todas las normas, ¿cierto? Tanto de redacción como de precisión, colocar la información específica en el título y además entregando información correcta. ¿Ya? Bueno, aquí están estos ejemplos que yo puse ahí y un poco la explicación, ¿cierto? Por ejemplo, en el primero, ¿cierto? Que falta el quién, el gobierno, ¿cierto? O sea, no tenemos sujeto en el verbo. El segundo título, ¿cierto? Que tiene el error, que es excesivamente general, ¿cierto? El lector se va a preguntar, ¿una solución para qué crisis? Ni siquiera dice crisis sanitaria ese título, ¿cierto? La lectura del título además no es suficiente para entender la noticia, o sea, no entendemos nada con esto, porque no entendemos ni qué crisis, ni cuál es la solución, o sea, pésimo este título, no informa nada, no aporta nada. Bueno, y el tercero es más grave porque el título es falso, porque no hay cuarentena total ni en Chile, y si fuera cuarentena total en región metropolitana también es falso ese título, porque no hay cuarentena total en la región metropolitana, solamente hasta el momento es en el Gran Santiago. Aquí tengo otros ejemplos de títulos y su explicación de por qué están mal. Nuevo récord de 1000, bueno, esto lo escribí la semana pasada, entonces está con la información antigua. Nuevo récord de 1533 contagiados en las últimas 24 horas. Es un título que informa, efectivamente, nos damos cuenta, nos enteramos yo como lector de la noticia, ya es un dato específico, 1533 contagiados. El problema es que falta un dato crucial que es ¿quién? Y además falta un verbo, ¿cierto? El título correcto sería Gobierno informa nuevo récord de 1533 contagiados en las últimas 24 horas. Últimas 24 horas podemos incluso quitarlo porque es obvio, todo el mundo entiende que día a día, cada 24 horas se actualiza la cantidad de contagiados, pero lo vamos a dejar igual, para que sea lo más completo posible. Este sería un título correcto. Si le quitamos el sujeto y el verbo, estaríamos incumpliendo la norma para los títulos informativos, que es la redacción, la sintaxis, ¿cierto?, de sujeto, verbo, complemento. Veamos el segundo título. El 81% corresponde a la región metropolitana. El 81% de los casos corresponde a la región metropolitana.
Ahí claramente vemos nuevamente el problema, que ese no es la noticia de hoy. La noticia de hoy es la anterior, ¿cierto? Que es 1.533 contagiados. Bueno, ahora es más, son 2.600 y fracción. Esa es la noticia. Entonces nosotros estamos, si bien estamos publicando una información que es verdadera, porque efectivamente el 81% de los casos a nivel país corresponde a la región metropolitana, no es el tema principal, no es lo más impactante, lo más relevante de la noticia. Y el título va a eso, ¿ya? Bueno, y además que falta, ustedes saben, ya lo vimos, el verbo, el sujeto y el verbo. O sea, gobierno informa o MinSal informa que el 81% de los casos corresponde a la región metropolitana. O sea, está mal por ambos lados, porque no es el foco principal de la noticia de hoy, y además porque no cumple con la norma de sujeto, verbo, complemento, sujeto, predicado. Chile alcanza nuevo récord, otro título. Es un título demasiado preciso, impreciso, ¿cierto? Faltan datos. Yo quiero saber qué cantidad de contagiados, ¿cierto? Y quiero saber quién lo afirma. Bueno. Y veamos otro, el cuarto, un nuevo récord de contagiados, ¿cierto? Nuevamente tenemos una oración, un título sin verbo y sin sujeto. Efectivamente, hoy hubo un récord de contagiados, pero lamentablemente esta frase no cumple con la norma del sujeto predicado, sujeto, verbo, complemento. Entonces hay aquí un poco un resumen de los principales errores que uno podría cometer al momento de titular. ¿Tienen alguna consulta al respecto? Yo tengo una, profe. Dime nomás. ¿Se puede partir con un número, un título? Un título creativo sería con número. Ya. Creativo. Pero si es un título informativo, no. Si es una nota informativa propiamente tal, no. No podrías Ok. partir con los 2.600 contagiados. No, tendrías que cumplir con la norma de MinSal informa o Mañalich informa récord de 2.600 contagiados. O sea, cumplir con esa norma de sujeto, verbo, predicado. Ahora, si tu editor te pide un título más creativo, ahí tú puedes titular como lo hizo la cuarta para las Torres Gemelas. 2.660 contagiados. Y eso es solamente eso, en la portada del diario, por ejemplo. ¿Ya? Ya, perfecto. Por ahí podría pasar. Pero adentro del diario tendrías que nuevamente cumplir con la norma de sujeto, verbo, complemento. Sujeto y predicado. En el fondo, lo que busca estas normas es que el lector se entere de la noticia, de lo básico, de una forma coherente, ¿cierto? Solo con el título. Y si tú le colocas Mañalich, o cualquiera sea el sujeto, Mañalich, gobierno o MinSal, lo que sea, informa nuevo récord de 2.660 contagiados en Chile, ¿cierto? Cumples con esa. Cumples con el lector, con eso queda claro. Y si quiere, sigue leyendo. Bueno, yo seguiría leyendo porque quiero saber más detalles de algo grave, algo importante, ¿cierto? Y el título es llamativo porque va a lo novedoso, ¿cierto? Todos los días yo me levanto en la mañana y quiero saber qué cantidad de contagiados nuevos hay. No me interesa saber si son de la región metropolitana, no me interesa saberlo lo primero, digamos. En la urgencia no me interesa saber si son asintomáticos o si están conectados a la UCI. No, nada lo mismo. Yo quiero saber la cifra y eso hay que darle al lector. ¿Ya? Pero también hay que aprovechar de decir quién es lo que informa, quién informa, ¿cierto? Y también en una construcción, en una redacción que quede claro para todo el mundo. Eso es básicamente el objetivo, la razón de por qué están, por lo menos en los títulos informativos, tan severa la norma de sujeto, verbo, complemento, sujeto y predicado. Para que la mayor cantidad de personas entienda
rápidamente y con un solo vistazo entienda lo que está pasando. Ahora, si tu editor te pide un título creativo para la portada del diario, bueno, ahí se podría publicar solo la cifra de... Pero ahí específicamente es otro tipo de título, no es informativo, sino que es creativo. ¿Ya? No sé. Ya. Zanjado el tema. Bueno, consejos. ¿Cómo evitar este tipo de errores tan comunes? Profe, tengo Sí, dime. una duda antes, Sí. porfa. Hola, ¿qué tal? Ante el... ¿Puedes subir un poquito? Porque ante el penúltimo ejemplo, Sí. que no lo memoricé, que tenía como pocos datos, ese... Un nuevo récord. Chile alcanza nuevo récord. ¿No bastaría con poner Chile alcanza nuevo récord de contagios? Porque ahí igual tiene... ¿Cómo? Porque alcanzamos yo cuando me levanto en la alcanzamos mañana quiero saber la cifra. Ya, O 2.000, o 3.000, o 4.000. Yo quiero saber la cifra. La cifra tiene que estar. ya, o sea, ahí no basta que tenga sujeto, predicado y complemento, sino que tiene que Claro. ser más. Ya, perfecto. Tienes que colocar lo más relevante, que es el qué en este caso. Tiene el quién, ¿cierto? Tiene el cómo, pero te falta el qué. El récord. Pero Ya, okay. específico, qué cantidad de récord. Pero piensa en la mañana, tú te levantas en la mañana. Está bueno saber que hay un nuevo récord, pero bueno, ¿qué récord? ¿Qué cantidad de...? Recuerda que los titulares habitualmente hoy en día te llegan en la mañana a través de las redes sociales y te alcanza a entrar solo el título. Entonces, si el diario de la competencia o la radio de la competencia o, no sé, el medio de la competencia tiene la cifra, el lector se va a ir al título que tiene la cifra. Porque es la cifra Claro. que llama la atención. 2006, bueno, ayer todos nos desayunamos con que teníamos más de 2.000, bastante más de 2.000 casos, y eso llamó mucho la atención. Si tú publicas solamente... Claro, porque sí, el récord podría ser 5 contagios más, pero no, pues lo impactante es que eran muchos más. Claro. Ahí la cifra se vuelve más importante todavía, claro. En este caso ese título es muy general. Tienes que ir a algo más Exacto, específico. ¿Ya? Cumple con ya, la norma, perfecto. se entiende. Cumple con la labor de informar correctamente, o sea, que le llegue el mensaje cognitivamente, cerebralmente al lector entiende eso. No queda dudoso, pero gramaticalmente, pero falta periodísticamente el dato duro de la cifra, que tiene que estar en el título. Tiene que estar en el título. Ya, consejos para titular bien. Bueno, desde el minuto 1, del minuto 0, desde el reporteo o de la conferencia de prensa en la que el periodista está, el periodista debe saber cuál es la noticia, debe tenerlo claro, debe ser su prioridad, digamos. Tenerlo claro, uno, digamos, como reporteando, o sea, tener la capacidad de discernir cuál es la noticia, cuál es el aspecto más relevante de todos los datos, porque entregan una cantidad de datos increíble en una conferencia de prensa, en un reporteo, y de todo ese material que te llega, que tú, ¿cierto?, recoges con tus fuentes, directamente con tus fuentes, o en una conferencia, en una mesa donde se entrega la información, o en un estrado, un escenario donde se entrega la información, inmediatamente el periodista tiene que determinar cuál es el tema, cuál es el centro de la noticia, cuáles son las claves de la noticia, y de todas esas claves, cuál es la más importante. En este caso, por ejemplo, en el caso del coronavirus, que se entrega una gran cantidad de información, inmediatamente la noticia y el núcleo y el centro de todo es el récord de contagiados, pero no solamente el concepto, sino que también la cifra, que hay que meterla en el título como sea, respetando obviamente las normas de sujeto y predicado. Bueno, el periodista, ¿cómo saber cuál es la noticia? Evaluar y ordenar los datos. Esto lo hablamos la semana pasada, ¿cierto? Siempre es bueno durante el reporteo hacer un punteo de la información con los mejores datos, con las mejores frases, ¿cierto? Que cumplan además, tratar que respondan, ¿cierto? Nuestro título a algunas de las W, las que más se pueda, ¿cierto? El quién, ¿cierto? El cómo, el qué. Creo que esas son las más importantes. El dónde y el cuándo, eso puede ir en el lead, ¿cierto? No hay problema, pero por lo menos el qué, el quién y el qué y el cómo, ¿cierto?, tienen que ir en el título.
sea, tienen que responder a la mayor cantidad de Ws que se puedan en una línea, ¿cierto? Ahí hay que hacer un ejercicio de síntesis. Pero el periodista, además de todos los datos que recibe, todas las frases, todas las respuestas a sus preguntas, ¿cierto?, tiene que valorarlas, tiene que ponerle en un orden de importancia, y ahí inmediatamente, como dije la semana pasada, se te arma, según la norma de la pirámide invertida, se te arma la jerarquía y el orden en el cual tú tienes que ir entregando los datos. Desde el de mayor relevancia, que en este caso sería la cifra de contagiados diaria, récord por lo demás, hasta el más mínimo, hasta los detalles más mínimos, por ejemplo, qué porcentaje corresponde a la región metropolitana, qué porcentaje corresponde a regiones fuera de la metropolitana, etc. Bueno, eso ya lo dije, ¿cierto? Guiarse por las W clásicas del periodismo siempre ayuda a enfocarse cuál es la noticia, ¿cierto? Y quién es el sujeto, y los complementos para nuestro título. Creo que quedó claro, ¿cierto? Lo del título. No sé si tienen alguna duda para pasar luego al cuerpo de la noticia. ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden que estamos hablando de títulos informativos. Hay que separar el título creativo, que puede ir sin verbo, sin sujeto, por ejemplo, Colo-Colo campeón, lo vimos, ¿cierto? O Cacique campeón incluso, título creativo, ¿cierto? O Dios mío en el caso de la Torre Gemela, o 2.660 contagiados, título creativo que casi siempre van en la portada del diario, pero nosotros estamos hablando de los títulos informativos que van adentro de la noticia, adentro del diario o adentro de la página web, no necesariamente en las portadas, en los portales. Bueno, si no hay preguntas sobre los títulos, pasemos al cuerpo de la noticia, es decir, del lead, incluido el lead, ¿cierto? Del lead hacia abajo. Cómo redactar los cuerpos de nuestra noticia, o sea, los textos informativos propiamente tal. Bueno, lo mismo que con el título, ¿cierto? Jerarquizar los datos. Cuando uno jerarquiza datos, o sea, los valora en términos de importancia, de mayor o menor importancia, sirve para dos cosas, para armar el título y también para armar el orden, la jerarquía de nuestra noticia. Todos sabemos que en el periodismo informativo se debe respetar la estructura de la pirámide invertida, ¿cierto? Por lo demás que resulta muy conveniente, porque inmediatamente nos facilita, es un modelo, una maqueta que inmediatamente nos ordena los datos y va a facilitar mucho la redacción, porque ya tienes una guía, ¿cierto?, de cómo ir colocando o administrando tu información durante tu nota, desde la más importante a la menos importante o secundaria. Ahora, ¿cómo hacerlo, cierto? Yo aconsejo párrafos homogéneos, es decir, que todos los párrafos tengan una extensión, una longitud similar, más o menos que todos sean parecidos. Aproximadamente 5 líneas, máximo. Pueden ser más, 6, 7, 8, no 10, eso sí. 10 líneas es demasiada información para el lector. Hay que tratar de administrar la información, ¿cierto?, en forma ordenada, lógica, pero además en párrafos cortos, 5 líneas. Recuerden que hoy en día, básicamente, el lector, la audiencia, lee por su iPad o por su aparato, los smartphones, ¿cierto?, que tienen son chicos, no necesariamente van a estar en las pantallas de sus computadores, que tampoco son muy grandes, entonces facilita mucho la lectura y la atención del espectador escribir párrafos cortos. Párrafos largos estoy seguro que es demasiada información y el lector visualmente va a rechazar una noticia con párrafos largos, por un tema de visualidad y de concentración. ¿Sí? Es decir, párrafos de máximo 5 líneas, pueden ser 8, puede ser, si es algo muy importante, ¿cierto? Pero entre 5 y 8 líneas máximo 8 líneas, y todos iguales, todos más o menos homogéneos, entre 5 y 8 líneas, ¿no? Para también ayudar a la lectura visual, ¿cierto? Cómo se ve la visualidad de la nota, para entregarle cierta coherencia al lector, para facilitarle su lectura. Bueno, y ustedes ya saben, porque lo vimos la semana pasada, cada párrafo debe ser autónomo, debe hablar de un subtema del gran tema que es la noticia, ¿cierto? Y debe cerrarse en sí mismo, esas 5 u 8 líneas, y más encima tiene que estar unido o conectado con el párrafo
que sigue o que le antecede, ¿cierto? Para que haya una lógica interna en el texto, y para eso, para hacer más fluida esa lectura, ¿cierto?, el uso de conectores o transiciones que vimos la semana pasada es muy adecuado para hacerlo. Bueno, también ayuda mucho a redactar el cuerpo de la noticia tener información de background, de documentación, de contexto, ¿cierto?, antecedentes históricos, biográficos de los hechos o de los personajes, ¿cierto? Siempre ayuda. En el caso que tengas poca información, pocos datos, puede ser, no te quede ninguno para el remate, ahí perfecto, un párrafo de contexto, un párrafo histórico, un párrafo biográfico, una entrevista, o se refiere a tienes a un solo entrevistado que es más importante, entonces ahí el biográfico. Esos datos obviamente tienen que ser chequeados, o sea, no se trata de inventar por inventar, colocar documentación histórica o biográfica por colocar, hay que también chequear esos datos directamente con la fuente, o si no, Wikipedia, aunque Wikipedia no siempre es fiable, o si no, directamente con la página web de la institución a la que pertenece la autoridad o el personaje que tú entrevistaste, que casi siempre las instituciones tienen un resumen biográfico o un currículum vitae bien completo de las autoridades. Es una posibilidad. Ahora, lo importante es que la documentación, ¿cierto?, todos esos datos históricos o biográficos estén chequeados sea por documentos, ¿cierto?, o directamente con la persona que corresponden esos datos, ¿cierto? Bueno, y elegir un remate atractivo, eso es importante, que puede ser de histórico, puede ser de contexto, puede ser biográfico o de background, en el caso que no te quede. Lo ideal es, obviamente, que en el remate haya algún elemento informativo también. Bueno, a veces no alcanza, y ahí tú puedes acudir a un párrafo de documentación o biográfico. Veamos los errores habituales que se producen en la redacción de una noticia. Bueno, romper la pirámide invertida. Ese es un error grave. Es decir, colocar datos desordenados. O sea, datos secundarios antes de otros primarios, ¿cierto? Inmediatamente el lector se va a dar cuenta porque va a faltar una jerarquía de datos, ¿cierto? Y inmediatamente el lector se va a dar cuenta. ¿Cuándo se rompe la pirámide invertida? Por ejemplo, cuando tú escribes cronológicamente una noticia, tal como ocurrió en el reporteo o en la conferencia de prensa. O sea, habló primero el señor 1, habló primero el segundo el señor 2, señor 3, señor 4, señor 5, en orden cronológico. Y no jerarquizas, no valorizas. La noticia te puede aparecer en el 5, y el lector va a tener que leer todo lo aburrido que dijeron el 1, el 2, el 3 y el 4, hasta llegar a la noticia en el 5. Ese es un error, ¿ya? Hay que aplicar la norma de la pirámide invertida, y lo que está en el 5 se pasa inmediatamente en el 1, y nos sirve de titular y de lead, además, que lo podemos complementar. Y luego va el resto de entrevistados, también en un orden no cronológico, no por orden de llegada, sino que en un orden de relevancia, de importancia periodística. Otro error que se puede producir en el texto mismo, ¿cierto?, es la falta de precisión. O sea, destacar, por ejemplo, datos irrelevantes, antes que uno relevante, repetir información, eso a veces pasa cuando uno está un poco distraído. En el párrafo 2 hay un dato y se repite en el 4, en el 6. Eso es un error. La información que ya entregaste no se puede repetir. Se puede ampliar, se puede desarrollar, se puede incluso contradecir, pero no repetir. Ya cuando das un dato, no lo puedes volver a repetir en un texto informativo. Sí en el título y sí en la bajada. Pero a partir del lead, toda la información que se entrega muere en el párrafo donde se entregue. No se puede repetir. Se puede ampliar, sí. Se puede complementar, sí. Se puede contradecir incluso, sí. Pero no repetir, ¿ya? Y obviamente esto que los lingüistas hablan de los circunloquios. ¿Qué son los circunloquios? Son figuras retóricas que consisten en expresar ideas mediante rodeos o frases largas que perfectamente podrían
resumirse en una más breve. Son como, o sea, darse una vuelta en el aire. Para decir algo puntual, un dato que podría ser 3 palabras, o 4 o 5 palabras, te demora un párrafo completo. Eso son los circunloquios, o sea, expresar mediante rodeos o formas gramaticales demasiado intricadas, demasiado complejas, por ejemplo, las frases subordinadas que van adentro de la frase, todo eso hay que simplificarlo y hay que decir lo que uno quiere expresar, ¿cierto? La información de la forma más simple, más directa, más corta, más breve. Hay que desterrar esos vicios de la redacción, que son vicios que funcionan muy bien en el lenguaje coloquial, en el lenguaje oral, pero que al entrar en el texto escrito no se pueden permitir. Obviamente el lector siempre va a agradecer al leer una noticia la sencillez en el uso del lenguaje. Deben evitarse los lugares comunes y algunas palabras, ¿cierto?, que con la buena intención del periodista de considerarlas como sinónimos, caen en lo cursi o ya directamente en lo ridículo. Eso habitualmente pasa en los despachos en directos en televisión, ¿cierto? Que los periodistas, por ejemplo, hablan de vital elemento en vez de agua, ¿cierto? Gigante asiático en vez de China, situación de calle en vez de pobreza. No sé si se acuerdan que para el terremoto del 2010 empezaron a hablar de aldeas en vez de campamentos. Bueno, así un montón de otras palabras. Larga y penosa enfermedad, ¿cierto? Por el cáncer. Desenlace fatal en vez de muerte. Se debate entre la vida y la muerte, ¿cierto? Es otra. Como si un paciente no estuviera siempre, como si uno, digamos, siempre no estuviera entre la vida y la muerte. O sea, son palabras que no aportan nada. Simple de relleno, digamos, que son muy comunes en los matinales, en las transmisiones maratónicas de los canales de televisión, ¿cierto? Que ya prácticamente los noticieros están durando 3 horas, entonces los pobres periodistas los tienen media hora ahí despachando y claro, tienen que agregar, tienen que rellenar, tienen que alargar el despacho con esta cantidad de lugares comunes que realmente pueden funcionar en un lenguaje coloquial, ¿cierto? Ustedes en su vida cotidiana pueden decir lo que quieran, pero al momento de escribir no. Hay algunas formalidades, algunas reglas de precisión y de claridad que el lenguaje escrito, que especialmente los textos informativos, periodísticos, no permiten. Los lugares comunes hay que desterrarlos completamente. Y muchas de nuestras muletillas también. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? En nuestro lenguaje oral, en nuestra comunicación oral, tenemos muletillas, palabras que se nos inconscientemente uno repite una y otra vez, ¿cierto? A veces uno no las detecta porque se hace de forma inconsciente, pero otra persona bien te la puede detectar, ¿cierto? Todos tenemos muletillas, todos tenemos frases o lugares comunes o palabras que uno repite constantemente, pero eso no puede ocurrir en el lenguaje escrito, en un texto informativo, periodístico. No puede ser. Por ejemplo, escenas de profundo dolor, por ejemplo, para la parada militar, espléndida parada militar, son lugares comunes, o crónica de una muerte anunciada, estos títulos de películas o de libros que se han repetido eternamente en el periodismo ya no se pueden usar, heridas de diversa consideración, no aporta nada, diversa consideración, no, di qué tipo de heridas, si son graves, si son menores, si son por arma blanca, si son por bala, hay que dar el dato directo. Este tipo de frases simplemente esconden lo desinformado que está el periodista. Porque si tú dices heridas de diversa consideración, en el caso de un asalto, por ejemplo, si estás cubriendo un asalto, quiere decir que no sabes qué tipo de heridas tiene. Bueno, ese es el origen de por qué esa es la razón por la cual hay que evitar este tipo de lugares comunes. Dantesco incendio, ¿cierto? Dantesco es un adjetivo que no hay que usar por ningún motivo en ningún tipo de tragedia, ¿cierto? Porque ya lo usa todo el mundo y se ha convertido ya en un lugar común. Aunque es una bonita palabra, ¿cierto? Habla del Dante, de Alighieri, ¿cierto? De algo demasiado grande, demasiado tremendo, pero bueno, no lo podemos usar, lamentablemente, porque ya ha sido muy manido, muy usado. Tragedia de proporciones, ¿cierto? Tensa calma, mudo testigo, hondo pesar, el flagelo de la droga, los antisociales se dieron en la fuga, eso es circunloquio, se dieron en la fuga, escaparon, los antisociales escaparon del lugar de los hechos. Se dieron en la fuga, está usando ahí una figura un poco retórica. Pequeño lactante en vez de guagua, ¿cierto?
o decir amigos de lo ajeno en vez de delincuentes, ¿cierto? Directamente. Bueno, yo les recomiendo que lean este artículo de The Clinic, aquí se los dejo con un link, porque ahí están detectados los 67 lugares comunes preferidos por los periodistas chilenos. Y además está muy bien escrito y muy divertido. Uno se puede reír de sí mismo porque a veces uno usa algún tipo de palabras, pero en general hay que tratar de evitarlo. Pongan atención si ven los noticieros, los matinales, los despachos, como especialmente en el periodismo deportivo se tiende a usar como sinónimo del país, de la selección, ¿cierto? Se habla de selección carioca. Un error, porque Carioca solamente es de Río de Janeiro, ¿cierto? Bueno, pero se amplifica, es un error. Hay que decir la selección brasileña, o la selección de Brasil, directamente. O por la selección peruana hablan de la selección Inca, o del equipo Inca. Bueno, pésimo. O la selección altiplánica, peor aún, por Bolivia, ¿cierto? Bueno, hay un montón de casos. O vino tinto, en el caso de Venezuela, ¿cierto? Que ahí al lector le queda completamente en el aire porque vino tinto no se usa, que es como el conche vino más o menos. Nuestro tampoco es una expresión que se usa en Chile, se usa en Venezuela. Entonces, peor aún, el lector ya no entiende nada. Recordemos que nosotros estamos escribiendo para un lector que no tiene un conocimiento especializado, de nada. O sea, es lo más normal, un ciudadano de a pie, por lo tanto tenemos que esforzarnos por entregar nuestra información de la manera más clara, más precisa y con palabras sencillas que todo el mundo use. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda antes de pasar a las citas. ¿Tienen alguna duda con respecto al cuerpo de la noticia? Bueno, lean, yo les aconsejo que impriman o lean el artículo de The Clinic porque están todos, los 67 lugares comunes. Y ahí sirve para hacer un trabajo de espejo, a ver si alguno de nosotros usamos algún tipo de estos, porque a veces uno lo usa, ¿cierto? Y no se da cuenta, o no se ha enterado que se ha convertido ya en un lugar común. Bueno, hay que tratar de evitar ese tipo de expresiones. Básicamente porque son muy ambiguas. No aportan nada, no aportan ninguna, es relleno simplemente, no aporta ninguna dato objetivo y interesante y relevante al lector. Pasemos a las citas de los entrevistados. ¿Cómo seleccionar las citas de nuestros entrevistados? O sea, las citas entre comillas estoy hablando, ¿cierto? Y cómo hacerlo bien, ¿cierto? Primero, elegir declaraciones breves. Las citas muy largas de 10 líneas, lamentablemente no, el lector no le gustan, no las va a leer. Imagínense que va leyendo en su aparato, su smartphone, en el metro encima, o en una micro, o caminando, o sea, y con miles de estímulos, cientos de estímulos alrededor, y tú le entregas un párrafo de 10 líneas. No se va a concentrar. Rompe el ritmo de la lectura, ¿cierto? La concentración que tiene el lector, la audiencia. O sea, no citas muy largas ni muy extensas. Ojalá de 5 líneas máximo. Lo ideal son declaraciones breves, entre comillas, de 1 línea. Sería lo mejor, porque visualmente ya el lector se entera en un solo vistazo, a primer vistazo, ¿cierto? En la primera visión se entera de lo que corresponde. Citas muy largas, estoy hablando de 10 líneas, 15 líneas me he topado con algunos trabajos, citas entre comillas, no sirven. Simplemente el lector va a abandonar la lectura. Bueno, también evitar la transcripción de párrafos completos. O sea, tú puedes sintetizar perfectamente una idea. O sea, si tiene una buena frase al principio y una buena frase al final, y hay 10 líneas entre medio en la transcripción literal, bueno, tú quitas, ¿cierto?, el relleno que hizo en forma oral la fuente o la autoridad, ¿cierto?, y unes las dos citas, y obviamente sin que cambie el sentido original de esa cita, pero lo puedes hacer para facilitarle la lectura a la audiencia, ¿cierto?, a tu lector. Bueno, no hay que repetir información. Cuando tú, por ejemplo, intercalas una cita indirecta, es decir,
información de tu fuente, pero explicada en las propias palabras del periodista, o sea, sin cita entre comillas, y luego una cita entre comillas, hay que evitar que se repita la misma información entre un párrafo y otro, ¿ya? Hay que evitar que se repitan los datos en el texto propio y en la cita que viene. Tienen que ser complementarios, ¿ya? Tienen que dialogar, no reiterar lo mismo, ¿ya? Se puede ampliar, se puede desarrollar, incluso se puede contradecir, pero no se puede repetir, ¿ya? Porque el lector claramente se da cuenta, esto me lo está diciendo 2 veces, no, esto no me interesa, esto estoy perdiendo el tiempo, me voy a otra cosa. Súper importante atribuir la cita de forma precisa a la fuente. A mí me ha pasado, he leído algunos trabajos, ¿cierto?, donde cruzan fuentes por hacerlo demasiado rápido, le atribuyen una fuente a la otra persona. Bueno, eso puede ocurrir, pero la idea es chequear, que nosotros vayamos chequeando. Si tenemos que volver a escuchar el audio, si tenemos que volver a revisar el link o el video que estamos viendo, ¿cierto?, donde estamos sacando la información, ahora que todo es virtual, hay que hacerlo la cantidad de veces hasta que a uno le quede claro o completamente chequeado que esa frase efectivamente la dijo esa persona, ¿ya? Y además hay que identificar a la fuente correctamente. A mí me pasó, por ejemplo, en algunos trabajos de ustedes, creo que en 5 trabajos estaba mal escrito el apellido del decano de la UDLA. Bastante grave, porque, bueno, una persona súper conocida, con una experiencia mediática amplia, más encima es la autoridad que está siendo el anfitrión, tú no te puedes equivocar en el nombre, menos en el apellido de la fuente, ¿ya? A eso hay que chequearlo de todos lados. Además que en todas las grabaciones, lo primero que aparecía era el nombre, bien escrito, obviamente, del doctor Osvaldo Artaza. El periodista no se puede equivocar. Imagínense, ustedes trabajan en el equipo de relaciones públicas o de comunicaciones de la UDLA, de la universidad esa que está organizando, y tu jefe o tu jefa te pide que escriba una nota rápida para colocarla en la página web, y va mal el nombre del decano, y que lo lee luego el decano, eso quizás lo pueda leer. Bueno, ahí se crea un problema. Por suerte, en páginas virtuales se puede arreglar. En papel eso queda escrito y no hay forma de arreglarlo. Así que, además de atribuirle bien la cita a la fuente, por favor, escribir bien el nombre de la fuente. Eso es lo básico. Si yo me encuentro con un artículo y está mal escrito, y me doy cuenta que está mal escrito el nombre de la fuente, ahí yo, sinceramente, yo no sigo leyendo, pero no confío. Igual que un título con falta de ortografía. No puede ocurrir. ¿Y qué declaraciones incluir en nuestro texto informativo? Las que, no todas, porque no todas son importantes, ¿cierto? Solamente las que tengan un valor periodístico, las que añadan un valor a nuestro texto, las que refuercen afirmaciones escritas en nuestro texto periodístico, que entreguen detalles, por ejemplo, que avalen argumentos, que transmitan una intención o una emoción o un tono de la fuente. No todas las declaraciones, no todo lo que me dice la fuente va a ser útil para nuestros textos periodísticos. Mucho va a quedar afuera, la mayoría, el 90% va a quedar afuera. Va a entrar en nuestro texto periodístico lo más importante, lo que tenga más valor periodístico. Eso, por el momento. ¿Tienen alguna duda? Sí, yo tengo una consulta. Dime nomás. ¿Cómo es eso de contradecir una cita textual al párrafo siguiente? No. Claro, con una frase de otra persona que le conteste. Ah, perfecto. Ahí tú puedes contradecir, y ahí tú puedes usar el conector de, al contrario, cualquier conector de contraargumento, ¿no? Para que más le quede claro que es como un contraargumento que otra persona, que otra figura, que otro entrevistado contradice lo que dice el anterior. A eso me refiero. No lo hace el periodista. No, lo hace tu fuente. Tu fuente. Ahora, uno busca también, ¿cierto? Por ejemplo, si el ministro de Salud sale con alguna pachotada de estas que le sale uno, inmediatamente va donde el colegio médico, por ejemplo, la Isquia Siches, y le dice, oiga, Maña le dijo esto, ¿qué le contesta usted? Y ahí hay un contraargumento, ¿no? A eso me refiero de que puede contradecir la información que viene más abajo, ¿no? Ya, perfecto. Hacer pelear a dos. Eso es lo que hacen los periodistas, habitualmente. A eso nos mandan, en realidad. O sea, si tenemos una papita, si tenemos algo, una pachotada de Mañalich diciendo cualquier tontera de esas que dice, uno inmediatamente va
al colegio médico, a la contraparte, digamos, y hace la labor de contraargumentar. Eso es, bueno, y ahí le dais conflicto, le dais sabor a tu noticia, bueno, ahí te ganáis un poroto en realidad. Incluso generas una noticia, la noticia original de los récords de contagiados pasa a un segundo plano, y se crea otra noticia, que es una pelea entre el colegio médico y el ministro de Salud, por ejemplo, que no coinciden en algún diagnóstico, por ejemplo. Mejora, mejora. Y lo otro, ¿se pueden corregir las citas textuales? ¿A qué voy yo? Que, por ejemplo, la idea está clara, pero no sé, la subsecretaria de Salud metió mal una palabra que, Claro, que hay no que tiene corregirla. sentido ahí, pero el contexto en general va. Sí, por ejemplo, si dice hubieron, en vez de hubo, hubieron, no, está mal dicho, pero si se le sale el hubieron, bueno, hay que arreglárselo, obviamente, porque es un error por el nerviosismo, por el lenguaje oral, ¿cierto? Pero hay que arreglárselo porque tu lector no tiene por qué leer algo que está incorrectamente dicho. A menos que tu entrevistado siempre hable así. Es decir, que sea un fútbol. Los futbolistas siempre hablan con errores, casi siempre, ¿cierto? Bueno, y ahí se han hecho chistes y se han hecho memes y un montón de cuestiones al respecto. Ahí hay que respetarlo, porque en realidad no es que él se haya equivocado una vez, sino que él habla así simplemente. Por ejemplo, las personas de la cárcel hablan también en un lenguaje específico, ¿cierto? Los presos en el COA, que es un argot, un slang específico de ese tipo de personas, hay que respetarle porque así hablan, digamos. Y, no sé, los inmigrantes también hablan con sus respectivos expresiones propias de su país, de su cultura, también hay que respetarlas, ¿cierto? Si no se entienden, bueno, colocarlas ahí con la traducción al español chileno, por ejemplo, se hace entre paréntesis, se puede hacer. Pero en general hay que tratar de conservar el registro de la voz de tu entrevistado, a menos que cometa un error específico, ¿ya? Como el caso de la señora Daza, que se equivoca y dijo hubieron en vez de hubo, pero es algo específico, no es, ella siempre habla bien, el problema es que se expresa en forma correcta. Esto fue un pequeño lapso, un pequeño error, hay que corregir. Si ella hablara siempre así, hay que conservarle su registro, ¿ya? Prima el registro de voz o de expresión de tu entrevista. No hay que cambiar. Profesor, y en Sí, caso de que digan garabatos, se conserva, se se conserva, conservan. se Ya. conserva. Sí, sí, sí. No, ahí no hay ningún problema. Porque hay que conservar el registro. Es súper importante que la transcripción ojalá sea literal, tal cual lo dijo. A menos que cometa un error gramatical o de sintaxis, que ahí uno la arregla. Por el bien del lector, porque simplemente el lector no va a entender nada si coloca la frase tal cual. Ahora, si en el registro de voz de esa persona, por ejemplo, el pueblo mapuche habla en mapudungún. Y si tú estás en una protesta, por ejemplo, en un meeting, en una conferencia de prensa de un grupo, de una agrupación mapuche, y hablan en mapudungún, o dicen alguna frase en mapudungún, hay que dejarlas tal cual, en mapudungún, y colocarlo entre paréntesis si quieres la traducción al español. Pero no puedes hacer el cambio de registro de voz, porque estarías tergiversando la realidad. Si ellos hablaron en mapudungún, se conserva el mapudungún, y para beneficio de nuestros lectores lo colocamos cualquier frase. Con los haitianos puede pasar eso, ¿cierto? Que tienen el creol, que muchas veces mezclan español con creol, hay que mantener la frase tal cual, como lo digo. Y si hay alguna palabra en creol que se les cruza, bueno, uno tiene que hacer la labor de explicarla en español, ¿cierto? O en castellano, chileno, y entre paréntesis, ¿no? Hay que respetar el registro de voz de nuestros entrevistados, excepto cometan un error muy puntual, que no es común en ellos, ¿ya? Como el caso de que alguna autoridad que casi siempre se expresan en forma formal y correctamente tenga algún pequeño errorcito, ¿ya? Los garabatos se conservan simplemente. Ahora, dudo que una autoridad se exprese en forma soez, ¿cierto? Con garabato. Lo dudo. No acostumbra.
Y por ejemplo, otro ejemplo, cuando la información está incompleta, por ejemplo, por decirte algo, así como un senador dice, sí, yo soy muy amigo de Pepe, Claro, refiriéndose, por ejemplo, a Pepe Out, por darte un ejemplo. se coloca entre paréntesis el apellido, Ya, como se le para completar completa, la porque el información. lector no se va a enterar de quién es ese Pepe, pero uno tiene que hacer la labor pero dejarlo claro que lo está agregando uno, y con el paréntesis. Ahí el lector es la convención, digamos, para que al lector le quede claro. Ok. Y ahí estamos solucionados porque el lector entiende todo y le respetamos el registro tal como lo dijo nuestro entrevistado. ¿No? Profesor, ¿Sí? y cuando hablaba sobre cuando dice algo importante al principio y algo importante al final, se usa como ese punto suspensivo entre paréntesis como para dar el salto, Mire, ya se usa o no es menos. necesario. No es necesario, se usa menos, se usa menos. Sí, ya no. Ya no es Antes tanto como en lo incluso, académico. no, no, eso ya no. Porque incluso antes se colocaba una cosa bien rara que decía un SIC, una Z-I-C, que es como de la tijera, el ruido de la tijera. Y ahí el lector entendía que tú habías resumido. Pero eso ya estamos hablando como del 1900. Ya no se usa eso. Y los puntos seguidos tampoco. Los puntos suspensivos tampoco. Ya no se usa. Simplemente tú juntas las dos frases. Ahora, más correcto sería dejarla en dos frases diferentes. Cada una con su signo de... Cada una entre comillas. ¿Ya? Pero una solución podría ser los puntos suspensivos, pero en ningún caso los paréntesis, porque eso ya es como de otra época. Y el SIC menos, imagínate. Eso se hacía antes cuando los diarios se armaban en bloque. Imagínate, estamos hablando antes de lo digital, ahora todos los diarios se hacen en digital. Ahí se aplicaba eso de SIC, que quiere decir un tijeretazo, o sea, que el periodista cortó. Pero eso ya son cosas que no se usan. Pero con los puntos suspensivos podría ser, pero yo prefiero que cada frase quede en un entrecomillado diferente. Y tú la armas, tú la escribes, la redactas de una forma eh, más fluida. ¿Ya? Pero eso de los puntos suspensivos podría ser. Pero lo del paréntesis, no, eso ya no sé. Eso queda más para claro, para los textos académicos. Sí, exactamente. Oye, qué bueno verte, Romina, hace tiempo que no te... Sí, profe, lo que No pasa es que hablamos. en este horario también tengo otra clase, Ah, entonces me ya, voy zigzagueando entre ambas clases. perfecto. Sí. Bueno, como tú sabes, ya estamos como en la mitad del semestre, este semestre tan especial, entonces, la próxima semana nosotros tenemos que publicar las pautas de las evaluaciones, de la primera evaluación, que nosotros la tenemos creo que el 18 de junio, o sea, en un mes más, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a dedicar gran parte de la clase a explicar cómo hacer la pauta de preguntas, ¿cierto? La pauta de ejercicios, porque básicamente van a ser 3 ejercicios prácticos, de título, de bajada, de uso de conectores, de lead, ¿cierto? De cuerpo de la noticia. Es básicamente lo que nosotros hemos hablado durante esta clase. Entonces, la próxima clase vamos a analizar la pauta de la evaluación, ¿cierto? Con ejercicios prácticos. Entonces es importante que le digan a los compañeros que ojalá tengamos la mayor cantidad de asistencia la próxima clase para que quede claro todo, ¿cierto? Obviamente van a tener un tiempo de 2 semanas para contestar esa evaluación, ¿cierto? Porque se entrega el 18 de junio, ¿ya? Hay tiempo, pero es importante también explicarle, ¿cierto? Como todo va a ser online, ¿cierto? Es importante explicarle la pauta y que no se produzcan equivocaciones o dudas o errores por falta de publicación. Así que la próxima clase, comenzando la clase, analizamos y yo les cuento la pauta, cómo hacer la pauta de la evaluación de ejercicios prácticos, que no creo que sea muy difícil de entender por lo demás, porque es lo que hemos hecho durante estas 6 clases, ¿cierto? Título, bajada, lead, cuerpo de la noticia, tipos de cita y conectores, uso de conectores. Eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya,
Entonces nos vemos el próximo